Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos en la Universidad de la Comunicación. Antidogma, revista de arte y cultura, se dio la tarea de congregar a este grupo de chicas que tienen esta grupo, ¿no? Esta colectiva, vamos a llamarle esta colectiva porque estamos en perspectiva de género. Claro. Entonces tienen esta colectiva Restauradoras con Glitter. Entonces, nosotros, pues Antidogma, queremos darle voz a diversas fuentes, a diversas personalidades, a diversas instancias de arte y cultura, y el día de hoy, pues quisimos tener la oportunidad de dialogar con ustedes, de enterarnos y de dar a conocer su voz. Es decir, ¿qué hace esta colectiva de Restauradoras con Glitter? Sabemos que el 16 de agosto hubo un evento, esta marcha importantísima. Queremos que nos platiquen un poquito más por qué se conjuga el grupo, cómo se conjuga, y que nos vayan platicando un poco de esto. A mí me gustaría ser antidogmática, pero ordenada, si se puede. Entonces, si alguien de pronto dice, no, yo quiero decir algo más, pues lo podemos ir haciendo. Pero a mí me gustaría como que seguir esta linecita y que nos fueras platicando, Erika, un poquito de esto. Posteriormente tendremos la voz de Daniela, enseguida tendremos oportunidad de escuchar a Sofía y también su aportación al respecto, y Janine también, que nos platique cuál ha sido su aportación y cuál ha sido su experiencia en el grupo. Y también, bueno, Adriana, estaremos haciéndoles, Adriana y yo, algunas preguntas sobre su trabajo en Restauradoras con Glitter. Te escuchamos. Bueno, gracias Reina por el espacio en este programa. Y bueno, yo soy Erika Morales, soy arqueóloga, soy parte de la colectiva Restauradoras con Glitter. No desde un inicio, que justo la colectiva surge porque parece que ahí hay dos compañeras, una en el extranjero y una en México, que a partir de las pintas, entre comillas, porque ahora las llamamos denuncias, se preocupan porque justo pues el problema ante borrarlas, ¿no? Ante la posibilidad de que desaparecieran esas denuncias sin que la sociedad, sin que nadie supiera qué decían realmente, qué estaban expresando, deciden conformar la colectiva. Se conforma rapidísimo, sacan el primer comunicado justo pues apoyando el que no se retiren y que no se retiren hasta que se resuelvan las denuncias que están implícitas. Convocan a mucha gente, ahí es donde yo empiezo a participar con la colectiva, sobre todo el grupo de restauradoras junto con arqueólogas, historiadoras, y somos pues mujeres que nos dedicamos sobre todo al estudio de la herencia cultural. Podemos decir, no es un grupo improvisado de chicas que se reunieron y dijeron, no estamos de acuerdo, y no, hay un trasfondo, ¿no? Y llevan, todas ustedes tienen una preparación y desde ahí están operando. Sí, y se convoca a un registro, justo que ya nos platica, yo creo que ahorita Daniela con más precisión, porque yo respondo al llamado en donde me convocan Daniela y otras compañeras para registrar por medio de las técnicas que nosotras mismas empleamos para la investigación, tanto de restauración como de otras disciplinas como la mía, y pues de ahí como mecha. ¿Y cuáles son esas técnicas? Pues Daniela igual. Un poquito más. Pues bueno, sí, el punto es Daniela. Yo soy Daniela, sí. Soy Daniela, soy restauradora. También estoy en la colectiva como, digamos, desde el segundo o tercer día, ¿no? Más o menos. Y justo lo que está abordando Erika es también un poco una consecuencia de la carta que dirigimos a las autoridades, ¿no? En un primer momento creo que el detonante sí fue específicamente lo que sucedió sobre el monumento en el 16A y Que a ver, explícanos qué es el 16A. El 16A es el 16 de agosto del 2019, que es cuando se convoca a una marcha feminista que, bueno, esta marcha ya estaba convocada en realidad desde varios meses anteriores,
Estaba planeada para hacer una marcha, digamos, más de las muchísimas que se han hecho solo en la Ciudad de México. Es importante puntualizar que además no solo se estaba convocando para la Ciudad de México, se estaba convocando para toda la República. La marcha se llevó a cabo en otros estados también. Sin embargo, pues bueno, el centralismo y los hechos sucedidos en el monumento acapararon la atención. Y bueno, digamos que el trasfondo de esta marcha en realidad estaba pensada para ser una marcha como cualquier otra. Sin embargo, un par de semanas previas a que sucediera, al 16 de agosto, pues bueno, de hecho desde el 3 de agosto hay una denuncia de una chica en Azcapotzalco que dice que 4 policías la violan cuando va ella regresando de una fiesta. Y le va a levantar la denuncia al MP. Existen una serie de irregularidades o anomalías en el proceso que básicamente consisten en que se filtran sus datos, ¿no? La misma policía filtra sus datos y ella empieza a recibir amenazas y a ser como nuevamente acosada por parte tanto de la misma policía como de algunas personas que no sé qué les pasa. Y ella decide retirarse como del proceso por seguridad y porque pues además encima de que te pasa eso sí, pues son pena de amedrentamiento y de amenazas y demás, ¿no? Sí, entonces las chicas, pues las feministas que toda la vida han estado como justo en apoyo a todas estas situaciones de mujeres que han vivido violencia de género y que están haciendo un activismo muy amplio, van al búnker de la PGJ, me parece que era así, y bueno, exigen que se atienda, digamos, la situación y que se dé solución a este caso. Sale Jesús Horta, que era el secretario de Seguridad Ciudadana en ese momento, y pues la verdad el tratamiento que le da a la situación es bastante lamentable, ¿no? Por parte de esta persona que dice que bueno, que él no puede, porque le decían, bueno, ¿y dónde están los policías? ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Y por qué no los están procesando? ¿Por qué no se está llevando a cabo pues las investigaciones necesarias y tal? Y dice, no, bueno, pues es que la mujer, la chica se retiró del proceso, sí, ya retiró, o sea, ya no se ha presentado y pues nada, yo no puedo violar la presunción de inocencia de los elementos policíacos que están involucrados. Entonces ahí pues la gente se enoja, ¿no? Las chicas que están en la protesta se enojan, esto fue el 12 de agosto, se enojan con él y le avientan la brillantina a la cara, además de glitter, el famoso brillantina. Ajá, exacto. Le avientan esto al cuerpo, ¿no? A la cara, rosa, y bueno, rompen un par de puertas y tal, y después de esto, al día siguiente, Claudia Sheinbaum sale a respaldar la versión del secretario de Seguridad Ciudadana y además a decir que va a levantar carpetas contra las personas que hayan realizado esos actos y califica de ataque y provocación lo sucedido con Jesús Horta. Entonces, pues esto yo creo que ya es lo que termina de derramar la gota en el vaso. Y el 16 de agosto, digamos que durante la marcha feminista, el tema central es el de este caso. Digo, hay muchos otros también que están en medio, pero el tema central se vuelve este caso y el hecho de que la policía, que es como pues la instancia o la corporación del Estado que debe de procurar la seguridad de los ciudadanos, pues está cometiendo todos estos actos en contra de las mujeres. No es el único caso que se conoce, y la marcha se torna digamos una marcha de protesta y de denuncia específicamente a raíz de este caso. Sin embargo, también menciona todos los temas de violencia de género que se ejercen sobre las mujeres y cómo no se ha dado solución. Es ante eso que, el bueno, famoso no me cuidan, me violan. El famoso, sí, de hecho el hashtag de la marcha es no me cuidan, me violan. No me cuidan, me violan. Exacto, y se vuelve, surgieron por ahí unos tantos más. Y bueno, en el marco de esta protesta es que grupos de mujeres cometen actos que son calificados de vandálicos, ¿no? Entre los que se encuentra pues justo esta serie de denuncias, de intervenciones en la base del monumento de la Victoria a la Independencia
Y bueno, mal conocido como el Ángel de la Independencia, que en realidad es la Victoria Alada. Exacto. Y bueno, sí, ya me salté como muy atrás de lo del registro. No, pero es súper importante. Es contexto. Sí, es el contexto sobre qué es lo que pasa. Entonces yo creo que ya podrían igual seguir platicando mis compañeras. Nada más digo que lo que pasa después de esto es que varias personas que estamos dedicadas como a la restauración del patrimonio cultural y que eso incluye la interpretación de su significado y digamos, la forma en la que se entra en la dinámica social. Daniela, para precisar, sí. ¿Quién es la instancia encargada de la restauración del patrimonio? Eso es un tema amplio, sí. Tenemos dos temas, el INAH y el INVAL. ¿Okay? Básicamente, ¿no? Sí, básicamente es el INAH y el INVA. Esto está definido por temporalidad en una ley que se emite en 1972 y específicamente los monumentos el monumento de la Victoria, la Independencia específicamente es competencia de el INVAL y de la delegación también, de la delegación de la Alcaldía Cuauhtémoc, ahora Alcaldía Cuauhtémoc, y de la Ciudad de México. Ellos son los como encargados de pues dependiendo de lo que suceda en el monumento, hacen las gestiones o la protección, la custodia y tal, específicamente de su restauración, sí le corresponde al INVAL. Al INVAL, por la fecha del monumento. Pero bueno, sí, yo quisiera señalar ahí algunas cosas. No quiere decir que el INVAL precisamente tenga que restaurarlo, o sea, no tienen que ser las instituciones dedicadas de la restauración quienes lleven a cabo los trabajos. No, ellos supervisan. Sino que ellos tienen que supervisar, entonces pueden contratar a un particular externo para que lo haga, pero ellos sí supervisan y tienen pues que dar el visto bueno para los trabajos si no son correctos. Por supuesto, pero sí le tocaría al INVAL. En este caso. Ahora, Sofía, para no saltarnos, me gustaría volver. Entonces estamos en ese 16 de agosto y a partir de entonces es que no de manera azarosa, pero sí un tanto orgánica, salen, ¿no?, todas estas voces y deciden nombrarse así, las restauradoras con glitter, haciendo uso justamente de este, pues ya hoy insigne glitter, ¿no? Ya se volvió un referente que además atravesó las redes de manera impresionante, y eso hay que decirlo, porque además justamente como apuntaba Reina, son voces especializadas, es decir, son mujeres del sector y son mujeres que apuestan pues su voz y desde su postura dicen momento, aquí venir y borrar y catalogar de vandalismo y tener este tipo de respuestas cuando la problemática real, que es la violencia, no se está atendiendo, es absurdo, ¿no? ¿Qué estamos poniendo en valor? Entonces cuéntanos desde ahí, Sofía, cuáles, digamos, son las consignas de la colectiva de restauradoras, hacia dónde apuntan. Bueno, es que también la otra parte que es importante recuperar de la historia de cómo nos conformamos es que tiene que ver con la manera en la que fue tratada la información en medios. Entonces, no solamente por la parte de lo que sucedió en sí en el basamento, sino lo que vimos que sucedía pues en medios y con la reacción de la gente, ¿no?, en general. Y por ahí conseguimos unos datos de la data, ¿no?, que decía que había 7 notas dedicadas a la marcha y a las consignas específicas de la manifestación, y había como 50 o una cosa así, notas que hablaban sobre vandalismo, que criminalizaban la protesta. Entonces nosotras pues nos detuvimos a pensar y que en realidad eso fue lo que nos unió dentro de, o sea, para conformarnos como colectiva y decir, ¿cómo va a ser más importante en términos generales, sea quien lo vea, pues las piedras, las paredes, que la consigna de que en realidad hay una situación pues grave que vivimos todas las mujeres de este país? Y además pues también nos parecía que mucha de la información estaba siendo como manipulada, ¿no? Y nosotras pues nos dedicamos a estos temas de la herencia cultural, de los bienes materiales del pasado que están con nosotros en el presente, y pues nunca habíamos visto que a la gente le interesara de una manera tan específica. De hecho tenemos, ¿no?, algunos ejemplos, por ejemplo, por mencionar uno solamente,
cuando sucedió lo del caballito, ¿verdad? Como que no vimos esa reacción de la gente de qué le habían hecho al caballito, porque le habían hecho una mala intervención. Entonces la pátina se había alterado, y entonces ahí había como todo este tema sobre La primera nota en un diario decía: le hacen la barba al caballito, y le hacen la barba al que le estaban poniendo el ácido nítrico con una carga de acero montada en un taladro, y no escandalizó a los periodistas. Exacto, Fue hasta que hubo alguien que estaba vinculado a la historia del arte que vio esto y que empezó a levantar la voz, y de la gente del medio, que aquello se volvió un escándalo. Pero antes de eso no había problema. Más que escándalo, y más que, me parece que más que indignación en la gente, de pronto ya se volvían los memes y la broma del caballito. Bueno, así estaban. La verdad eran buenos memes. Pero desde la esfera cultural alta sí era un problema serio, ¿no? Es interesante porque al mismo tiempo pues suceden muchos problemas con los bienes culturales, y pues nos tocó intervenir unas campanas y decía: es un pueblo de 80 personas en las que los 80 están interesados, y en el caballito es solo esta esfera cultural específica que aparentemente también era la que se estaba desgarrando las vestiduras porque se habían pintado los monumentos, pero no eran solo ellos, era una amplia base que decía: es que no son las formas, va a haber después unas pobres personas limpiando, pero pues resulta que esas pobres personas estudiamos varios años para poder hacerlo. Y o sea, no son no es un grupo de personas, ¿no? Y que están contratadas para hacer el servicio de limpia, que con toda comunidad, ¿no? Lo podrían limpiar. O sea, nosotras decimos que hay una restauradora con glitter honoraria en Chile. En Chile. Ajá. ¿En Chile? Sí, en Chile. Que claro. es una señora que limpia las calles, ¿no? Y que le decían: pobre señora, usted tiene que venir a limpiar las calles después de las protestas. Y ella decía: yo apoyo las protestas y limpiar las calles todos los días. Y si tengo que trabajar más tiempo, no pasa nada, porque esto es para todos. Entonces, a ver, hay que centrar como lo importante en lo importante, ¿no? O sea, como que de pronto con este afán de desvirtualizar la protesta se pierde el foco. Y bueno, nosotras nos unimos y logramos articular, digamos, este postulado en el que se comunicaba de manera puntual pues cuáles eran los principios, de decir básicamente lo material es material y se puede arreglar y se puede hacer después, pero la vida es lo más importante. Y eso pues a nosotros nos parece de lo más común, pero resulta que es súper revolucionario, ¿no? Porque en realidad pues a la gente pues tendemos a tener este otro discurso que nos han enseñado a repetir, ¿no? Exacto. Ahora, me gustaría luego volver al tema de la comunicación, porque es crucial. Además, estamos en la Universidad de la Comunicación, en ese sentido el papel de los medios que mencionaba Sofía, importantísimo. Pero voy a preguntarte a ti, Janine, por este tema, porque mencionas la esfera de la alta cultura, ¿no? Y justamente también algo que está poniendo sobre la mesa esto es el hecho de que pareciera que hay distintas culturas, ¿no? Que está la alta cultura, la baja cultura, y entonces nosotros aquí estamos hablando de arte y cultura, pero entonces ¿cómo definimos una cosa y lo otro? ¿A cuál le damos prioridad? ¿Y por qué en efecto estos monumentos de pronto no los hacemos nuestros? ¿Y por qué no comprender estas manifestaciones que son urgencias del momento como plataformas idóneas para manifestar estas consignas, ¿no? Y pues bueno, desde la antropología, que es donde estamos nosotros, pues queríamos que la gente entendiera que la importancia está en el significado de los bienes culturales y no en sus materiales. La materialidad sí habla de muchas cosas, o sea, habla de la razón por la que están ahí los objetos, por qué se han mantenido, por qué los vamos a seguir manteniendo, pero pues bueno, la materialidad, insisto, no es solo la cosa, sino todo lo que nos habla a su alrededor. Y pues bueno, eso hemos querido también señalar cuando les decíamos, lo importante es el problema que está generando que pues la gente salga a las calles a expresarse, no la gente expresándose. Y lo dijimos muchas veces, nosotros podemos resolver el problema de que haya pintura sobre las piedras, sobre los metales. Lo que no podemos resolver directamente es que haya asesinatos, violaciones y que no podamos salir de nuestras casas con seguridad y que tengamos miedo. Y una de nuestras fundadoras pues lo decía con mucha claridad: cuando uno vive con miedo pierde vida, y no estamos dispuestas a seguirlo viviendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues es una demanda por demás justa y que tiene que atenderse a la brevedad.
Y es como muy interesante porque hemos recibido cualquier cantidad de retroalimentaciones en la fanpage de Restauradoras con Glitter que dicen: ¿y cómo creen que las pintas van a ayudar a que mejore la situación de las mujeres? Ningún violador se va a detener porque pintaron algo o porque alguien bailó y cantó un violador en tu camino. Sin embargo, pues hemos visto que ha habido muchas repercusiones a través de pues, los medios y también de las iniciativas de ley y demás. Y también ha habido como mucho movimiento en la sociedad que se está hablando del tema, muchas veces para señalar y castigar, pero se está hablando de un tema que estaba muy, muy acallado. Y una de las manifestaciones que hicimos, de lo que supongo que lo haremos más tarde en el tapiz contra el olvido, había un dibujo muy bonito en donde estaba una mujer muy, muy enojada y decía: no era paz, era silencio. Y creo que eso es lo que lo resume completamente. Yo aquí creo importante resaltar que Restauradoras con Glitter no está a favor de violentar los monumentos, sino que somos empáticas con el mensaje que hay detrás de estas denuncias públicas que también se dan a partir del contexto que nos comentaba Daniela, pues sobre todo por la impunidad, ¿no? Y si uno es consciente de los mensajes que están expresados, en este caso en la Victoria Alhada, pero también un siguiente caso que hubo que fue el del hemiciclo a Juárez, que además la intervención justo para limpiar o borrar el mensaje hizo que se dañara más el monumento, porque por hacer intervenciones pues, express se dañan peor. No por ser empáticas con este mensaje estamos de acuerdo con dañar, ¿no? O con destruir. Sin embargo, como bien mencionaba Janine, nosotros nos dedicamos a conservar, difundir, proteger este patrimonio, restaurarlo, no solo por su valor artístico o histórico, sino porque también conforman una memoria, ¿no? Y esa memoria también está implícita cuando ese mismo patrimonio, ese mismo monumento funge como el que lleva el mensaje, ¿no? Como si fuera el lienzo que lo lleva. Y el valor social del patrimonio pues también es importante. Y hablando un poco también y retomando lo de alta o baja cultura, pues se suele confundir con que la cultura es pues elitista, ¿no? Y la cultura está en la cotidianidad. En las comunidades justo a veces están mucho más preocupados por sus monumentos o por sus patrimonios con las iglesias o las parroquias, ¿no? Locales. Claro. Y entonces esta preocupación repentina, más por el muro que por la vida, es lo que pues a nosotras realmente nos llama mucho la atención. Y creo que, como puntualizaba Adriana, pues al ser especialistas, académicas, podemos aportar un poco con el mensaje de hacer conciencia alrededor de estas situaciones, ¿no? A mí me gustaría mucho que platicáramos un poco y que nos dijeran cuál ha sido la respuesta por parte de las instancias encargadas de la restauración y de todo esto. Es decir, ustedes se han acercado a estos organismos públicos y han hablado con específicamente algunas personas, o no ha habido respuesta todavía. Es decir, a mí sí me gustaría muchísimo entender y tratar de dar a conocer cuáles han sido los pasos que ha seguido la colectiva de Restauradoras con Glitter, porque decían ustedes que pues en algún momento dado sería importante manejar la posibilidad inclusive de cambiar algunas reglamentaciones, de cambiar algunos modos, etcétera, ¿no? Que en un momento dado hubiera tal vez esta concepción de, a ver, si resultan dañados o afectados los monumentos tras manifestaciones, entonces sería conveniente que se limitaran los trabajos de limpia, restauración, restitución, etcétera, a la gente especializada en hacerlo, ¿no? Porque a mí me parece que si de este lado están todas las personas o muchas de las personas encargadas de estos conocimientos, o tienen estos conocimientos, pero de pronto por hacerlo de manera expedita
el hemiciclo a Juárez se vio intervenido por procesos de limpieza que no consideraban los medios indicados para poder salvaguardar los monumentos, pues entonces estamos cayendo como en una suerte de contrasentido, ¿no? O de sinsentido, porque pues vamos a limpiar, pero los vamos a afectar más porque no sabemos limpiar y los estamos limpiando sin escuchar a las voces expertas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos hablara un poco si es que ha habido o de la ausencia de algún contacto o acercamiento con las instancias competentes. ¿Quién se anima? Lucina. Bueno, aquí tendríamos que dejar claro que nosotras hicimos como una petición inicial, ¿no? Que iba en el sentido de lo que estábamos viendo con este manejo pues de la información que para nosotros claramente estaba siendo mal empleada tanto por los medios y o sea, una noticia mal, digamos, manejada mediáticamente hablando, y cómo esto estaba incidiendo en la opinión pública y cómo la sociedad y estaba alimentando digamos la cacería de brujas o cómo estaba alimentando el sentimiento de afrenta de algunos sectores sociales y cómo estaba invisibilizando el verdadero problema de la violencia de género y de las denuncias. Entonces, hacemos nuestra propuesta inicial, es básicamente, contiene tres cosas principales, ¿no? Una es que nosotros reconocemos el valor histórico, social y cultural de estas intervenciones hechas por todo lo que ya hemos estado hablando aquí, de las intervenciones hechas por el sector social en denuncia, que les reconocemos su valor y que como tal sugerimos que sean registradas como parte de la memoria de la lucha de las mujeres en contra de la violencia de género, y que además solicitamos que que no sean eliminadas en tanto no haya... ¿Ha habido el registro oportuno? No, lo del registro era básicamente una parte como... Antes de esto importante lo que estabas diciendo. Ajá, sí, o sea, lo del registro en realidad es que eso es un poco secundario para nosotras, porque sí tiene que ser documentado por su relevancia, por la relevancia y porque no pueden arrebatarnos de esa forma digamos, la memoria y los hechos que es de la denuncia. Sin embargo, lo que realmente a nosotros nos interesaba era que no se eliminaran las pintas hasta que no hubiera una disminución por lo menos que se diera un cambio tanto en la forma en la que el Estado está manejando el problema y atacando el problema de violencia de género, como en la realidad, ¿no? O sea, salir a la calle y que te dé miedo, pues eso no está bien, eso no es calidad de vida. Entonces, esas eran nuestras principales peticiones en ese sentido, y en ese sentido nos acercamos a hacer la entrega de nuestro documento directamente a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Directamente le entregamos a ella el documento. Uno de los puntos que teníamos era justamente que sí solicitábamos que se nos permitiera hacer o llevar lo del registro, porque además hay un tema aquí muy importante. Es decir, ustedes como colectiva se encargarían del registro. Lo solicitamos. Perfecto. Y esto tiene una lógica que tiene que ver con también lo que estábamos mencionando en nuestro documento, ¿no? Y es que pues la historia del México nos la cuentan el Estado y nos dicen que somos lo que ellos nos cuentan y nos ponen estos monumentos en el espacio público y luego nos cuentan historias en los libros de la SEP, ¿no? Y nos dicen, bueno, esto es México, esto es tu identidad, esto eres tú, esto es tal, ¿no? Y sin embargo estamos ante una situación que evidentemente está cuestionando lo que el monumento nos quiere transmitir, ¿no? Inicialmente. Entonces decíamos, pues es que este registro no lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer las instancias gubernamentales indicadas, porque además lo que ellos van a hacer es registrar para intervenir, y nosotras estamos diciendo que se tiene que registrar para recordar, ¿no? Y que además nosotras, retomando lo que decía Erika muy al inicio, y dejar testimonio. Y dejar testimonio, y que además la gente pudiera apropiarse de ese testimonio y reinterpretarlo y seguir pues hablando de este problema que en tanto no sea resuelto no debe de ser olvidado, debe de ser retomado constantemente. Entonces esto también buscaba generar cambios de narrativas en la sociedad y que dejaran de
pues criminalizar, ¿no?, a estas mujeres que realizaron este tipo de intervenciones. Un poco también hemos hablado de cómo separar, ¿no?, cuando te dicen que es violencia, ¿no?, que si es que violencia genera violencia, que, ¿no?, o sea, un poco separar estos actos. Sí sentimos que, por ejemplo, o yo siento de manera personal, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, que la gente pone en el mismo nivel, ¿no?, la agresión al del Uber, ¿no?, al que iba por ahí, a la expresión de la denuncia en el monumento, que tiene todo un simbolismo, ¿no? Y entonces sí tratar un poco de separar, que no todo está no todo es harina del mismo costal, y también dependiendo de la lucha, pues cómo suceden o bajo qué contexto suceden este tipo de agresiones y bajo qué contexto está sucediendo lo del supuesto daño al monumento, porque además eso era la otra cosa que nos llamaba la atención, ¿no? O sea, daño, lo que se dice daño, no hay, ¿no? O sea, no a la materialidad, Una alteración. es una alteración de su imagen, de su significado, de lo que conocemos como el Monumento a la Independencia, pero daño, así que digas daño irreversible, pues no hay, y nosotras eso lo sabíamos. Daño cuando se cayó. Daño cuando se cayó en el sismo, eso sí fue daño, ¿no? O sea, en el 57. Ajá. Entonces, para terminar la pregunta y que alguien más pueda seguir contribuyendo, nosotras nos acercamos a Claudia Sheinbaum y ella nos deriva con el secretario de Cultura de la Ciudad de México y con la directora del INPAL para el tema de entrar a hacer el registro. De acuerdo. Ajá. Llegamos a tener 2 reuniones con ellos y para que se nos diera el acceso, lo cual sucedió, y entramos a hacer el registro en finales de agosto, me parece que fue, o principios de septiembre, ahorita tengo medio borrosa Y ese registro sí fue planteado desde como mencionaba Erika, las técnicas que conocemos para registrar patrimonio desde nuestras distintas áreas de estudio. ¿Y nos pueden platicar un poquito cómo se llevó a cabo ese registro? Porque yo creo que es súper importante que entendamos también qué ya se logró hacer, es decir, 1, cómo se hizo, y 2, dónde está, dónde queda ese registro, dónde se puede consultar. Creo que sería súper importante. Sí, ya nada más para cerrar, aparte de ese contacto con ellos para ese tema, no hemos vuelto en realidad a hablar como de algún otro tema, y específicamente de la forma en la que el tratamiento que se le dio al hemiciclo y a muchos otros monumentos a lo largo de Reforma, con motivo del 25N, que es la otra protesta donde hay este tipo de manifestaciones. No hemos vuelto a hablar y tampoco se nos ha preguntado ni se nos ha consultado, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hablar específicamente del registro. Estoy escribiendo. Fueron distintas técnicas, como dice Daniela, a partir de nuestras profesiones. Video, dibujo, levantamientos topográficos, fotogrametría, con dron, con fotografía fija 360 para sacar visualizaciones 360 grados, daguerrotipos, me parece también. Sí, va a haber ¿Hubo algún tipo de registro fotográfico que se tomó específicamente para hacer técnicas alternativas de fotografía? Y realmente esta espontaneidad de repente, o la parte orgánica en la que fue surgiendo el colectivo, fue sacando distintas líneas, que justo el registro es una, ¿no?, de esas líneas, y se volvió un trabajo enorme, porque no solo es registrar, sino clasificar, hacer un data. Hubo cursos para especializarse en metadata. Realmente yo creo que es importante este espacio para reconocer sobre todo a las pioneras y a las fundadoras, que en mucha parte están ustedes aquí, porque ha sido un trabajo titánico, la verdad, en donde... Y un trabajo totalmente voluntario, por supuesto. Sí, totalmente, y en donde somos muchos miembros de la colectiva, en donde se apoya. La verdad es que muchos decían de repente en redes, ¿no?, o en el mismo organigrama, oigan, yo no estoy participando mucho, igual sáquenme, ¿por qué no? Y decíamos, no, porque el mismo apoyo moral, el que estén ahí, va dándole energía a las demás. Pero sí, ustedes han estado, híjole, al pie del cañón impresionantemente, y justo este registro es una de las líneas,
pero hay otras más, ¿no? Están medios comunicados que de hecho se fueron formando comisiones precisamente alrededor de estas líneas de trabajo. Si mientras estaban ustedes documentando esto, había la presencia de medios que también lo estuvieran... Pues no, porque el registro fue totalmente privado. Dentro de los Pero mientras se hacía el registro, pues le iban dando seguimiento a otras actividades. Sí, no sé yo si creo quieres que platicar sí es sobre- como importante también decir que la parte del registro no solamente consiste en la parte, digamos, técnica de la fotografía o lo que se puede dibujar como in situ, sino más bien lo que se hace después con eso, ¿no? La intención del mismo registro, para qué nos sirve, con quién lo vamos a compartir, cómo lo vamos a interpretar. Y lo que nosotras hemos platicado mucho entre nosotras y que hemos compartido con otras colectivas, es decir, lo que está plasmado en este canvas monumental es en realidad pues una lucha que lleva muchos años y que son de varias colectivas que han trabajado muchísimo por pues, derechos que nosotros podemos gozar hoy en día, pero digamos que también la intención es recuperar esa voz y esa presencia de todas estas mujeres cuya lucha ha sido invisibilizada una tras otra vez, ¿no? Entonces, un poco sentimos que nuestro papel aquí es poner un alto y decir, existe esto, ¿no? A través de esta incomodidad, de estos grafitis que a la gente le hace como tanta bronca, en realidad lo que está de fondo es una demanda que es gravísima, ¿no? Y que ha sido sistemáticamente silenciada. Entonces, pues creemos que más allá de lo que pueda estar escrito o de cómo se pueda ver, lo que incomoda es la protesta, ¿no? Exacto. ¿Y quién se está quejando? En efecto, y yo a eso quería ir, porque a mí, digo, yo la sigo en Facebook casi desde el primer momento. Yo soy historiadora del arte, entonces también de alguna manera me siento parte de, y a mí lo que me ha hecho, y esto es a título personal, es que ha sido una plataforma en donde he visto un montón de dudas y cosas que han estado ahí en mí, sobre las disciplinas todas, que claramente se trata de despatriarcalizar todos estos conceptos, ¿no? Y con eso quiero ir, porque detrás de cámaras decíamos un poco de cómo están ustedes también intentando borrar de su vocabulario, de su discurso, la noción de patrimonio, porque claramente nos remite a esa lógica patriarcal. Por otro lado, el que no se hable de pintas, sino que se hable de demandas o de intervenciones, lo cual justamente, o sea, también es darle un giro de tuerca y no solo eso, no solo dar voz y poner un alto en el hey, no consideren esto como una afronta, sino como una manifestación cultural más que claramente, o sea, se ha callado a lo largo de siglos y que hoy por hoy es ya inminente que salga a la luz. Y en ese sentido están posibilitando ustedes también una construcción de relatos a futuro, claramente con una noción maravillosa que es la noción de la memoria, ¿no? Hablaban que como sustituto de la noción del patrimonio es la herencia cultural, y es que desde ahí es ustedes también creo lo que se están haciendo, o sea, como viviéndose como este bastión de decir, hey, aquí está pasando esto, y entonces transmitamos estos sucesos y transmitámoslos de forma bondadosa, benévola con lo que está pasando, porque claramente se justifica y demás. Entonces, bueno, con eso yo quería ir a la intervención de la memoria, de la manta de la memoria, se llamó la del 25N, aunque era El tapiz contra el olvido. El tapiz contra el olvido, perdón, bueno, pero va un poco ligado. Bueno, a mí me gustaría retomar el asunto del patrimonio porque nos lo decían incluso como una broma. ¿Qué es el patrimonio conjunto de bienes y qué es el matrimonio conjunto de males, no? Dicen, ay, qué chistoso, es nada más una broma, ¿por qué te ofendes? Pues porque todo lo femenino es malo, ¿no? Incluso hay un problema porque hay un cuadro de Zapata feminizado y dicen que falta de respeto, claro, porque poner lo femenino es algo negativo. Lo masculino está bien, pero lo femenino es débil, es execrable y está muy mal que se hagan presentes las mujeres, y creo que es una parte también muy importante de por qué está tan descalificada esta manifestación, porque son finalmente las mujeres hartas manifestándose cuando pues parece que deberíamos estar en nuestras casas siendo lindas, ¿no? Y esto pues no está sucediendo. Por eso sí queremos llegar a la parte del legado cultural o de herencia cultural, porque pues
no es nada extraño, o sea, si uno se pone a ver la historia, las mujeres no podían legar, entonces era obvio que fuera por línea paterna, que por eso se llamara patrimonio. Las cosas han cambiado, nuestro lenguaje tiene que cambiar en consecuencia. Cuando decimos que son alteraciones, es que sabemos que hay muchas modificaciones en los bienes culturales que no necesariamente implican un daño. En este caso, como para nosotras es algo significativo, que es algo que nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo, pues estamos hablando de una alteración y no necesariamente de un daño. Hay gente que no nos ha querido comprender cuál es la diferencia, pero es parte de la teoría que siempre manejamos para enfrentarnos a los bienes culturales. ¿Y habrá, por ejemplo, alguna correlación, si pudiésemos buscarla, entre pensar en la pintura rupestre, las manifestaciones de estos grupos, de plasmar en sus muros diferentes tipos de cuestiones, y ahora hablar de estas mal llamadas pintas, pero también son manifestaciones de la gente, de lo que está sucediendo en el entorno? ¿Podríamos encontrar algún tipo de...? Siempre las manifestaciones que derivan en el arte pues son un resultado de una necesidad que hablaba, que es filosófica o espiritual, y pues en este caso pues nada más espiritual que querer que se mantenga la vida de tus hermanas, de tus hijas, de tus amigas. La tuya propia. La mía propia, obviamente. Y la parte pública, ¿no? Claro. Estas manifestaciones que van evolucionando de las cuevas a los monumentos que ahora sirven como medio de expresión. Exactamente. También por ahí de pronto habíamos iniciado algunas conversaciones con otros grupos, con otras personas, y decíamos si está sucediendo, porque mucha gente llama a esto exagerado, porque dicen, no, pero a ver, espérense, ya las cosas han cambiado. Ya hay presidentas en el mundo, ya las cosas han cambiado, ya hay mujeres que pueden ser secretarias de Estado, ya hay mujeres que pueden ser directoras de empresas, las cosas ya han cambiado, y ahora podemos heredar, ya nos dieron chance, ya podemos heredar, ya podemos definirnos, etcétera, ¿no? Tantas cosas. Y mi pregunta ¿es eso suficiente? Es decir, ¿estamos verdaderamente en ese nivel? Porque también hay por otro lado esta idea de que a mayor libertad, a mayor campo de acción de las mujeres, se están recrudeciendo las agresiones hacia las mujeres. Es decir, creo que nunca como antes nuestras vidas están en peligro. La mía, la tuya, la de todas, de todos. Ya no hay distingo entre sectores sociales, sectores culturales, sectores económicos, ¿no? Entonces, yo no estoy tan segura ¿estará de eso. pasando? Yo no estoy tan segura de eso. Y en realidad yo creería que más bien es un momento de... O sea, no sé si existe realmente esa correlación. Pero es que mi pregunta no la terminé. Era, ¿estamos ahí? O más bien lo que ha pasado es que no habíamos visibilizado los medios o lo que sea, no nos habíamos dado cuenta de la gravedad en la que estábamos viviendo, el riesgo en el que hemos estado viviendo siempre. Sí, esa era como la cuestión. Sí, yo creo que sí, porque más bien, o sea, la otra correlación no creo que exista, sino que más bien, y a lo que supongo que se está como impulsando y que estamos también ahí participando, es por un cambio de paradigma, ¿no? En el que no nos tengan que dar chance de participar en las decisiones políticas, que nos dejen ser presidentas o que nos dejen lo que sea. Que los maridos no sino ayudan, que más ¿no? bien exista un cambio pues estructural y fundamental, ¿no? De cómo es la lógica de las cosas y que no necesariamente va a seguir esta misma estructura como la conocemos. Es un mundo desconocido en el que las decisiones se tomarían de otra manera y plantearíamos otros escenarios, y eso da muchísima ansiedad a quienes siempre han tomado las decisiones. O sea, cuando estamos frente a esos cambios de paradigma o esos sigmas, pues siempre existe pues el que está en el poder tiembla. Adriana, ¿qué pasa con la pérdida del privilegio? Pues no sé, definitivamente es difícil cederlo, y además hablar de género no es hablar, bueno, de feminismo no es hablar exclusivamente de género, también hay que hablar de la interseccionalidad, en donde ahorita tú mencionabas que si hay diferencias de clase o no de clase, bueno, claramente todos estamos atravesados por distintos vectores y nos vemos afectadas por ser mujeres, pero también por pertenecer a determinados grupos sociales, preferencias sexuales, etc. Entonces ahí yo creo que la problemática es más grande, pero pues sí, ceder el privilegio
es algo difícil de hacer claramente, ¿no? Yo aquí quería mencionar algo. Nosotras somos un claro ejemplo. O sea, nuestra colectiva es un claro ejemplo de qué es lo que sucede, ¿no? Y digo, y no es por ni echarnos tierra, porque estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo y lo hacemos con, además, como mucho gusto y con mucha necesidad de contribuir y de aportar a la causa feminista. Pero simplemente hay que ponerse a pensar cuántos años tienen los grupos feministas de las áreas más marginadas y de las áreas de los focos rojos no solamente de la Ciudad de México, sino de la periferia. Todas estas mujeres que están, digamos, que viven este problema en carne propia desde hace muchísimo más tiempo, de décadas atrás, más. O sea, porque sí, efectivamente, este problema ya se nos está explotando en la cara a nivel que ya no hay ni siquiera distinción de clase o de preferencias o de cualquier categoría que queramos mencionar. ¿Cuánto tiempo estas mujeres han estado luchando? ¿Cuánto tiempo llevan las madres de víctimas y las víctimas en la lucha porque se les haga organizadas, en la lucha porque haya justicia, porque se termine la impunidad, porque haya resarcimiento del daño? ¿Cuántos años, si revisamos la historia de este problema en nuestro país, estas mujeres han estado luchando? Y digo, no es por demeritar lo que hacemos, pero a nosotras sale un grupo de profesionales, académicas, a dar su opinión, ¿no? Y somos nos dan foro abiertamente en tanto, o sea, cualquier cantidad de medios nos han dado foro, desde conservadores hasta los más izquierdosos y a los feministas y los, ¿no? Y, o sea, en cualquier lugar nos han preguntado qué pensamos nosotras de las pintas, del monumento, del no sé qué, ¿no? Cuando la realidad es que es la vida, ¿no? Es la vida y es el problema de violencia que estamos viviendo todas las mujeres, y que hay un grupo particular mucho más vulnerable que no se le da voz, que no, porque a nadie le interesa, lleva años luchando y a nadie le interesa estar escuchando desgracia, ¿no? O sea, también hay una negación a recibir como este mensaje, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. La importancia de registrar las pintas no son las pintas en sí mismas, o de conservarlas sobre el monumento, no es por la material, no es por la pintura que está puesta en ese monumento, no es por el monumento mismo, es por todo lo que significa y todo el trasfondo que tiene esta situación, ¿no? Entonces, también... y también cuánto tiempo nos tomó a nosotras organizarnos, ¿no? Como mujeres en un colectivo, porque en realidad pues nos veíamos pues sí afectadas tal vez de la manera como individual y tal vez muy puntual, pero en realidad pues estos grupos colectivos de mujeres llevan años en la lucha organizada desde hace mucho tiempo, entonces pues ahí también está como muy marcada la parte pues de clase, ¿no? Sí. Entonces pues para nosotras también es un aprendizaje rudísimo y cotidiano que hemos abrazado con muchísimo amor, porque eso es algo que nos está cuestionando día a día y que comprendemos que es parte de la incomodidad de las otras personas, porque cuestionarse pues sí es muy horrible, te pone en un lugar, sí, te pone en un lugar vulnerable. Ajá. De entrada. Y nosotras pues entre todas también parte de hacernos colectiva es poder hacer estas reflexiones comunes. Sí. ¿No? Y perdón, volviendo, no sé si la pregunta que tú hacías era un poco, es que Francesca Gargalo, que es una filósofa, que yo creo que por ahí va tu pregunta, que ella siempre dice que ahí donde se ejerce un privilegio, a alguien se le niega un derecho. Entonces hay que ser conscientes todos y todas de nuestros privilegios y tratar de no ejercerlos de tal manera que estemos impidiendo que otro esté en equidad o en igualdad, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo bien importante. Y ahí también para incorporar esto a las posibilidades, porque creo que lo que a nosotros nos gustaría también que pudiese surgir a partir de esta reunión, de este diálogo que estamos teniendo, son escenarios futuros mejores, escenarios futuros posibles. ¿De qué manera consideran ustedes, por ejemplo, que estas voces acalladas o estas voces invisibilizadas o estos reclamos que han sido ignorados, pudiésemos desde el arte y la cultura, pudiésemos desde estos
pues gremios que se están consolidando, podríamos aportar algo, podríamos aportar a esta transformación. Tú dices, hay que cambiar las cosas, sí, la epistemología ya no nos alcanza, ¿no? Hay que dar nuevas definiciones, tenemos que crear nuevos términos y nuevas formas de correlacionarnos y de organizarnos también, ¿no? Pero ¿cómo podríamos incorporar esto desde este tipo de colectivas? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con justo lo que estaba diciendo Sofía hace un momento, ¿no? Y que además, si lo revisamos, en todo el tema que nos compete, digamos, por lo menos a la colectiva, está relacionado con este tema de cuestionar, ¿no? Por lo que se cuestiona es el monumento en inicio, luego el significado del monumento. Después estamos cuestionando también, con base en el trabajo que hemos realizado, ha surgido cuestionamientos a nuestras propias disciplinas, cuestionamientos a nuestros propios individuos, cuestionamientos hacia nuestras dinámicas colectivas, cuestionamiento, y eso es lo duro de entrar a estos temas, que te dicen, ¿no? O sea, una vez que lo ves no puedes voltear a otra parte. Claro. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me han quedado claras, porque Mónica Mayer nos las dijo también cuando nos entrevistamos con ella, y dijo, tengo desde los 70s, ¿no?, tratando de cambiar narrativas. Y el cambio justo de las narrativas implica un cambio de perspectiva y una posibilidad de darle a la gente otro camino por el cual mirar, ¿no? O sea, no lo mires, cuestiónate un poco todo esto que crees, cuestiónate un poco, y eso es lo que hace el arte también. Claro. O sea, no todo el arte lo hace, pero el arte interpela siempre, o sea, de una u otra forma, ¿no? Nosotras desde el patrimonio, o yo desde el patrimonio particularmente, comprendo el patrimonio, la relación que tienen con el individuo y con la colectiva en general, con la colectividad, para mí tiene un mecanismo muy similar al del arte. Si tú no tienes una conexión espiritual o filosófica con el significado del patrimonio, en realidad no es nada. O sea, el patrimonio no es nada sin la gente, y es que eso hay que entenderlo, ¿no? Igual que el arte se interpreta desde lugares, digamos, más creativos o más individuales, el patrimonio se interpreta también, ¿no?, por los especialistas, por la sociedad y por todo el mundo. El patrimonio también se interpreta desde un lugar que tiene que ver, pues para mí, más con la emoción, o con mecanismos muchísimo más simbólicos, ¿no? Entonces, nosotras, yo creo que también las disciplinas que se dedican al patrimonio, bueno, a la herencia cultural, ¿no? Me cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí, o sea, las disciplinas que nos dedicamos a justo interpretar y estudiar y divulgar y gestionar el patrimonio, la herencia cultural, desde esta visión más antropológica, o que tiene más relación con lo social, yo creo que, pues, justo empezar a cuestionar desde las palabras, ¿no?, y de dónde provienen, y empezar de verdad a saber si lo que estamos manejando como teoría de qué es un monumento, qué es la herencia cultural, responde a la realidad actual, o ya nos estamos quedando como en otro momento histórico, ¿no?, y social. Yo creo que de ahí, desde nuestras trincheras, pues podemos justo hacer toda esta chamba pues de redefinir, ¿no?, y de replantear y de reposicionar también el papel de nuestros objetos de estudio, de nuestras creaciones, dentro de los discursos en pro de la, digamos, visibilización de un problema. No quiero llamarlo protesta como tal, porque hay arte que es para protesta, por supuesto. Pero justo cambiar estas situaciones, y eso implica que tú como individuo te sientes a pensar en todo eso, ¿no? Y a mí me gustaría, ya simplemente a guisa de cierre, si cada una de ustedes nos pudiese hacer algún comentario que tuviera que ver y que fuera dirigido a esta comunidad universitaria y a toda la gente que logremos alcanzar con Antidogma a través de los QRs y los YouTubes y etcétera, todo lo que estemos utilizando, las redes sociales, por supuesto, y demás. Pero sí me gustaría
que cada una de ustedes le dieran un mensaje, sobre todo porque estas juventudes son las encargadas de los contenidos. Las carreras de la comunicación, como ustedes bien lo enunciaron, son aquellas que están encargadas de transmitir los mensajes, de transmitir las ideas, pero también de conformar visiones del mundo. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a estas juventudes? ¿Qué consejos le podrían dar? Y también, pues, un poco para cerrar, ¿hacia dónde vamos en este camino de Restauradoras con Glitter en los meses que nos vienen enfrente en el 2020? ¿Qué va a pasar? A mí me gustaría empezar porque, bueno, creo que las carreras de la comunicación, una de las cosas que tienen que hacer es acercarse a los que saben, y no necesariamente los periodistas saben de todo, tienen la necesidad de acercarse a todos los que sí puedan conocer, y en este caso pues no nada más somos los profesionales de la herencia cultural, sino pues las mismas personas que se están manifestando, que era lo que querían contar. No nada más llegar a decir que hicieron mal o que es un acto vandálico. Entonces creo que esa hubiera sido una muy buena cosa que tendría que haber hecho los medios, y la otra sí acercarse a los profesionales para ver si es verdaderamente un daño o qué es lo que se podría haber hecho. Creo que también el tratamiento de lo que se hizo en el hemiciclo a Juárez va por allí, porque de nuevo el tratamiento fue muy mal desde los medios, pero el tratamiento directo sobre la piedra fue peor. En 2016 hicieron un acto muy inadecuado, que en lugar de limpiar la piedra la pintaron de blanco con pintura comercial de lo más común, y eso generó un daño que si uno se va a pasear alrededor del hemiciclo va a ver que las pintas, o bueno, la pintura no hubiera tenido tanto efecto como lo tiene ahorita, que es pintura sobre pintura, que además le pusieron cantidades indecentes de disolvente que hizo que permeara el pigmento hasta el fondo. Y bueno, si eso se hubiera tratado de manera profesional con la gente que sí sabe, y que además el 80% de los profesionales de la restauración somos mujeres restauradoras, pues bueno, eso es bastante relevante. Y una cosa que me parece muy grave es que se suele pensar que esto que hacemos es superfluo y que pues lo hacen mujeres fresitas, y que el trabajo bueno lo hacen los hombres rudos que van y limpian. Y esto no es tan así, porque sabemos que es una disciplina antropológica y que tiene que tener un trasfondo bastante importante de interpretación y de entendimiento. Yo creo que el papel de la comunicación es clave, ¿no? Creo que además ahí hay un compromiso muy serio en la manera en la que justo se dan a conocer todo lo que sucede, que tiene que ser como a profundidad. Pero yo creo que como que la tarea principal que tenemos ahora es cuestionar todo. O sea, hay que deshacernos de la idea de la verdad, de una verdad, de la verdad absoluta. Creo que a veces también esta idea justo de el patrimonio como el patrimonio, como lo hemos aprendido desde siempre. Lo que pasa es que es la idea de la historia con mayúscula, de el Estado, ¿no? Y entonces la que tenemos que repetir y que nos da una única identidad. Y en realidad pues estamos en un momento de la historia en el que podemos cuestionarlo todo, ¿no? Realmente nos representa, eso soy yo, ¿para quién? ¿Quién nos dijo eso, no? Y creo que justamente la gente que se dedica a la comunicación tiene la posibilidad de cuestionarlo y de hacer que las demás personas se lo cuestionen también. O sea, es más bien pensar en una manera de crear espacios colectivos en los cuales podamos reflexionar, ¿no? En los cuales se le planteen a las personas preguntas más allá de verdades absolutas, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso que tienen es cuestionarlo todo, ¿no? Y ayudarnos a los demás a cuestionarnos. Daniela. Yo quisiera hablar para los comunicadores sobre la ética y la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es su responsabilidad dentro de la estructura social que nos conforma? Todos los que estudiamos una profesión lo hacemos, yo creo, pensando en cierto momento en hacer algo que nos gusta, sí, pero también pierde sentido si no está al servicio de esta colectividad que nos conforma, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos enseñan poco, ¿no? Algunos te lo mencionan durante tus estudios, pero sí creo que es muy importante en este sentido y vinculándolo con lo que dicen Janine y Sofía, que se cuestionan a sí mismos qué clase de información
están poniendo en el público y qué cosas están aseverando, porque son formadores de opinión pública. Y la opinión pública también puede incidir en las políticas públicas. Claro. Entonces, yo no tengo que estar de acuerdo con algo para hablar de ese algo, y tampoco tengo que denostarlo para tratar de minimizarlo. Primero tengo que averiguar, ¿no?, realmente de dónde están partiendo estas demandas, en cualquiera que sea, ¿no? Y no, o sea, sí, efectivamente uno como individuo siempre pone parte de uno mismo en su trabajo, ¿no? Pero hay que saber también cuál es la responsabilidad que tienes cuando abres la boca, cuando emites un contenido y cuando lo estás dejando que sea permeado por cuestiones, pues a lo mejor morales o de una ética muy individual, ¿no? Entonces hay muchas formas de informarse. El mundo es muy global hoy día, hay normas, lineamientos, tratados, acuerdos internacionales sobre cualquier clase de tema, ¿no? Hay mucha academia, hay muchos especialistas. Entonces, pues esa responsabilidad de no abro la boca desde lo que yo creo o desde lo que yo pienso de un tema. Principalmente hago mi investigación y posteriormente pongo mi punto de vista, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo manejas los contenidos y la ética y la responsabilidad que tú pones como individuo en la profesión al servicio de la sociedad. Sí, justo hilando la idea, pensar en que hay un consumidor detrás, que es la sociedad, y que la misma sociedad también, creo que en nosotros está el cambio en la cotidianidad, ¿no? Sobre todo aquí en las universidades, en cuanto a los estudiantes, pues dejar ciertas prácticas, que romper paradigmas a veces no es tan fácil, ¿no? A veces nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos cometiendo justo y estamos cayendo en reproducir ciertas actitudes como bromas, lenguaje, que de verdad parece que, ay, ya, ¿por qué? ¿No? Pero sí está ahí el cambio estructural, y apelaría a que la sociedad revise sus fuentes, ¿no? En este punto de, o sea, 50 noticias de se dañó el patrimonio de la pared, ¿no? Pero pues no nos damos cuenta y no visibilizamos toda esta violencia que ahorita en particular y en este tema es contra las mujeres, pero que, bueno, es en general, y que al analizar las fuentes, al estudiar los contextos también, podemos formar otro criterio, que estemos abiertos a que pensar distinto no es estar polarizados, sino es construir juntos, ¿no? Claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. A nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma, la revista de arte y cultura, les da las gracias. Esperemos que estas voces se oigan y, bueno, pues ya tendremos oportunidad de tener algún tipo de retroalimentación. Muchas gracias por su tiempo, chicas. Gracias.